Hola, soy Sebastián Noguera y quiero invitarlos a que conozcan nuestra historia en Cuentos Corporativos. Avi es hoy la compañía que está transformando el sector vivienda a partir de ofrecerle liquidez a vendedores y compradores en su misión de poder acceder a una casa o en su misión de poder soñar con venderla y capturar la siguiente gran oportunidad de sus vidas. Acompáñennos para conocer cómo hemos construido esta compañía, qué aciertos hemos tenido, qué dificultades hemos pasado y qué vemos hacia adelante en el mercado que probablemente más se va a transformar en los próximos 5 años. Amigos, el día de hoy hemos tenido la oportunidad de conocer un poco más del mercado inmobiliario en Colombia. Y es que platicamos con el segundo unicornio de este país después de Rappi. Y bueno, tenemos la oportunidad de conocer un poco su historia, la historia de su fundador y cómo nos va llevando de la mano en este camino. ¿Qué te pareció, Adolfo? La verdad, vamos a encontrar una historia muy enfocada en lo que tiene que ver con la digitalización, un término que no pasa de moda, que sigue en boga y que nuestro invitado comienza aplicándolo en un sector que puede ser bastante tradicional y que en México conocemos muchas historias, que tiene que ver con lo que es el mundo de los autoservicios digitales, y luego él pasa a la parte bancaria y bueno, no queremos seguir dándoles spoilers. Vamos a dejar que ustedes escuchen la historia de Sebastián Noguera, cofundador y presidente de AVI. Pero lo van a escuchar aquí. Para hacerlo, diremos como siempre nuestras palabras mágicas. Había una vez un niño nacido en Colombia, que desde muy joven encontró en el emprendimiento su camino. Él estudió ingeniería industrial y economía por la Universidad de los Andes en Bogotá. Inició su carrera como analista en la organización Carlos Sarmiento Angulo, para después fundar Merkeo, el primer supermercado 100% digital en Colombia, donde lideró el desarrollo de la infraestructura logística. Una vez que Merkeo debe redefinir su modelo de negocio, nuestro invitado sale de la organización y va a desempeñarse como Chief Digital Officer del Banco de Bogotá, el segundo banco más grande de Colombia. Desde esa posición, lideró la transformación digital de la entidad, convirtiéndola en el primer banco del país en ofrecer productos de ahorro y crédito completamente digitales. Sebastián Noguera, nuestro invitado, es cofundador y presidente de AVI, la PropTech más grande de habla hispana en América Latina y el segundo unicornio colombiano después de Rappi. Ya nos contará Sebastián qué ha significado esto de ser unicornio. Desde su fundación, había recaudado más de $300 millones en inversión de capital y deuda y lanzado productos innovadores como Avi Credit y Avimetro, así como un marketplace digital que conecta compradores, vendedores, brokers e instituciones financieras. Sebastián ha sido reconocido por Forbes Colombia como emprendedor del año y por Bloomberg como una de las 500 personas más influyentes de América Latina. Bueno, un verdadero gusto tenerte con nosotros. Bienvenido, Sebastián. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Adolfo, Adrián, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación y poder contar un poquito el cuento corporativo que ha sido construir Avi, ¿no? Oye, Sebastián, en cuentos corporativos estamos convencidos de que no llegamos de pronto por magia a una posición o a una situación, sino que de pronto hay muchos personas, nuestros padres, nuestros mentores, que nos fueron tocando y que hacen que estemos donde hoy estamos. ¿Cuáles consideras que son las historias más importantes que te han traído a ti hasta este momento? ¿Qué personas eh, te han tocado, te han influido más para llegar donde estás? Porque muy buena pregunta. A ver, yo te diría que hay como dos frentes que considero bien importantes en esta historia, para ir como desde el comienzo. El primero te diría que es como la familia de mi padre. Mi papá es una familia de 8 hermanos.
y de los 8 creo que ninguno tenía un trabajo formal, casi que los 8 eran emprendedores a sus maneras, ¿no? Entonces hay uno que tiene un negocio de flores, mi papá sembró cultivos de palma, hizo muchísimos tipos de negocios diferentes, hay otro que montó unas franquicias de una cadena de maletas en Puerto Rico y República Dominicana. Entonces como que esta esencia de tener la valentía de construir su propio negocio y montar un propio equipo y tal vez la resiliencia de verlos pasar por momentos muy altos y muy bajos a lo largo de sus vidas es algo que yo he visto prácticamente desde que nací. Y además, pues tuve la suerte de poder convivir mucho con ellos, de trabajar en varios de sus emprendimientos cuando era muy pequeño y poder haber visto como esas historias de primera mano, lo bueno y lo malo, creo que fue muy, muy marcante para mí. Incluso, pues, tú como dices, trabajé en el Banco de Bogotá y en la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, y yo siempre sentía que me podía seguir yendo muy bien en estas grandes corporaciones. Pero también tenía muy claro que prefería tener mi propio emprendimiento, mi propio negocio, de pronto muy traído por esta misma historia, em, que, que por ejemplo, ser un gran ejecutivo de estas grandes compañías. Y te diría que eso es un elemento fundamental de por qué hoy soy emprendedor y la manera en la que he emprendido. Y la segunda parte te diría que tiene que ver mucho con mi mamá. Mi mamá es artista plástica, una de las artistas plásticas más reconocidas de Colombia. Pero para poder ser artista plástica ella tuvo que hacer muchísimos esfuerzos porque durante mucho tiempo ella nos mantuvo y tenía que tener un trabajo formal y en las horas libres o ratos o horas adicionales desarrollar todo su tema de su arte hasta que después de 20 años ya el arte le daba para poder vivir de esto, pero tal vez esa intensidad y esa dedicación por ese propósito que ella tenía de desarrollar este contenido artístico y de enfocarse en esto a pesar de que no fuera ni fácil ni hubieran como un camino claro y ser artista en esa época era muy complicado. También creo que me marcó mucho y sobre todo en esta historia como de trabajar muy duro por los sueños que uno tiene, ¿no? Ella terminaba, me acuerdo que tenía jornadas larguísimas como investigadora de mercados y después de eso seguía trabajando otras horas más largas para poder ir desarrollando su pasión. Entonces, tal vez esas dos historias creo que han sido muy importantes en mi vida como emprendedor. ¿Qué pasa cuando en una licuadora colocas a un padre o a una familia que ha estado en el mundo del emprendimiento con temas de valentía, flores, artista plástico, con una persona que además estudió en la Universidad de los Andes, que es una de las universidades más reconocidas en Colombia, en todo lo que tiene que ver con temas de emprendimiento? Cuando todo eso lo juntas, te sale una persona con unas características creo que muy particulares. ¿Tú cómo lo ves, Sebastián? ¿Sientes que eso de alguna manera marcó lo que has comenzado a desarrollar, sobre todo primero con Merkeo y después ya nos contarás un poco con Avi? Pues mira, yo creo que eh, definitivamente es un entorno en el cual todos los escenarios son posibles. Yo me acuerdo cuando yo le conté a mi mamá que yo iba a ser ingeniero industrial. A diferencia de lo que le pasaba a mis amigos, que los que no estudian ingeniería y se quieren ir por algo más creativo, se desilusionaban. Mi mamá era, pero si tú eres muy creativo, seguro que ingeniería industrial es lo que quieres estudiar. Y eso un poquito habla como del abanico de posibilidades que creo que yo podía terminar teniendo. Y por eso también cuando digamos, yo entré a trabajar en uno de los grupos más importantes de Colombia y trabajaba con una gente excepcional que me enseñó un montón. Y cuando yo tomo la decisión de dejar ese súper trabajo corporativo para emprender Merkeo, eh, pues no fue una de esas decisiones de las que uno tiene a todo el mundo en contra. A todo el mundo también le parecía, por más de que parecía una locura, porque el riesgo era grandísimo y en esa época emprender no es como hoy que hay tantos recursos, pues ellos entendían que esa era mi pasión y tanto para mi papá como para mi mamá como para mi familia, pues les parecía muy apasionante que persiguiera mis sueños y eso tal vez es como un elemento fundamental de toda esta historia, ¿no? Oye, Sebastián, platícanos un poco de Merkeo. Eh, Como tú dices, comenzaron hace ya algunos años, las startups no estaban en boga, un modelo interesante, también en una industria muy complicada. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Pues mira,
como que nuestro gran propósito era que con la tecnología se estaban transformando grandes industrias y uno las veía pasar, ¿no? Uno veía lo que había pasado en viajes, estaba comenzando a pasar toda la transformación del food delivery o de los domicilios de restaurantes. Y con mis socios que han montado domicilios.com, que en ese momento era el portal de food delivery más grande del país, veíamos que la siguiente ola debería ser que la gente pudiera pedir su mercado a domicilio. Y eso en un país como Colombia, donde prácticamente nadie tiene carro, donde los tiempos de viaje son larguísimos, parecido a Ciudad de México, eh, pues que la gente pudiera tener un servicio donde le pudiéramos llevar el supermercado a los mejores precios y a su casa sin tener que salir, nos parecía que tenía un impacto, podía tener un impacto enorme. Y de alguna manera así fue. Decidimos construir un supermercado para llegarle al segmento masivo de Colombia con una propuesta de valor de precios competitivos y de conveniencia. Y pues tuvimos un impacto muy grande. Yo te diría, fuimos la primera experiencia e-commerce de miles de colombianos que ahora podían acceder a estos productos a los que no tenían cerca y que podían tenerlos a precios muy competitivos y adicionalmente, pues que les ahorraba un tiempo importante. Y el tiempo en estas ciudades es un elemento fundamental porque la gente en Colombia o en Ciudad de México trabaja largas horas, después tiene largos tiempos de viaje y si el poco rato libre que tiene se lo gasta un sábado yendo a hacer un mercado, pues muy poco tiempo le queda para su familia o para sus pasiones. Y eso sin duda tuvo un impacto y Merkeo pues tuvo una demanda muy grande dentro de los usuarios. Ahí después hicimos muchos cambios, pero en general la propuesta de entregar mercados a domicilio a precios competitivos, los usuarios la valoraban mucho y después nos tocaba salir a recoger como este capital para poder construirla y ahí fuimos construyendo capital en una época en la cual pues esto no estaba tan de moda como ahora y era muchísimo más difícil acceder a capital. Pero fuimos logrando traer algo de capital y logramos expandir nuestro servicio y nos movimos también de ser una compañía que servía mucho al usuario como desde los supermercados, casi que el que te lleva desde los supermercados los productos, a construir nuestra logística propia y nuestras bodegas propias para poder ser fieles a esta misión de entregar los mejores productos a los precios más competitivos. Haber logrado construir esa logística y esa capacidad, creo que fue muy importante y una historia de alto valor para cientos de miles de familias. ¿En qué año lo hicieron? ¿En qué año la fundaste Merkeo, Sebastián? Merkeo la comenzamos, si no estoy mal, en 2014, em, que como te digo era un entorno bastante diferente. No, en 2015, perdón, aquí revisando rápidamente. Y yo estoy en Merkeo, digamos que los primeros 3 años liderándola, y hacemos todo este proceso inicial de entregar desde los supermercados y hacernos alianzas con los principales supermercados, después de mostrar nuestra logística propia y trabajar en entregar esos productos con nuestra propia red de inventario y logística. Y después ocurre como una transformación dentro de la organización y uno de mis socios sale de su emprendimiento anterior, que es domicilios.com, y se queda liderando la compañía y a mí me ofrecen liderar el área digital del Banco de Bogotá, que también fue un momento súper interesante porque Mercado en ese momento era muy exitoso y entonces como así que si va bien su emprendimiento, usted se va a trabajar de vuelta a un banco, ¿no? Esa pregunta sí me la hizo mi mamá. Y un poco te diría que lo que me parecía es que el proyecto era apasionante. Cuando tú te pones a ver el impacto que se podía generar ofreciendo productos de crédito y ofreciendo medios de pago al grueso de los consumidores latinoamericanos o colombianos en ese momento, pues era muy claro que el impacto podía ser enorme. Cuando nosotros entregábamos este mercado a domicilio, el 80% de las órdenes nos las hacían en efectivo. Es decir, y el 50%, 45% de las órdenes nos las hacían el día del pago de la quincena. Es decir, que la gente no tenía medios de pago para comprar el supermercado en línea, ni tenía acceso a crédito para no tener que pedir al mercado el día del pago de la quincena, sino en el momento en que lo necesitaba. Y nosotros desde Mercado tratamos de resolver este problema de muchas maneras. Trabajamos con Visa y la gente tenía beneficios de $20 y pedías con una tarjeta y demás. Y cuando entramos al detalle, lo que nos dimos cuenta es que este segmento de usuarios no tenía ni tarjetas de débito, ni cuentas de ahorro, ni tarjetas de crédito. Y una de las grandes razones es que, pues, que no había acceso y que si uno podía con tecnología simplificar el acceso a estos productos,
se podía tener mucho impacto. Esta historia, pues en ese momento era interesante. Hoy uno ve lo que ya está pasando en todos los bancos y con Nubank y demás, y acceder a productos de crédito y productos de pagos digitalmente, pues ya es una realidad en Latinoamérica, ¿no? Ujú. Ahí nada más muy rápido quería comentar que me llamó mucho la atención que Merkeo lo lanzan 5 años antes de la pandemia, que seguramente 2020 seguramente se convirtió en un boom. Y ahí lo traigo a colación a lo que ha sido la historia de Ricardo Weber con Justo aquí en México, ¿no? ¿Qué paralelismo has encontrado? Y no sé, sientes que a lo mejor, como bien lo mencionas, te fuiste al Banco de Bogotá, que seguramente no, ya va a ser una historia muy interesante, pero no hay como, no te queda como una espinita de decir, me hubiera aguantado unos 4 años más y seguro que esto hubiera sido una locura, ¿no? O sea, no sé, ¿qué opinas? Sí, yo creo que Merkeo resuelve un dolor muy grande de los consumidores, y es que poder tener un mercado a precios asequibles en tu casa con conveniencia, y una compañía que lo resuelva con calidad y con una logística precisa, es un producto que siempre va a ser muy valorado por los usuarios. También te diría que es un reto súper complejo. Yo he hablado mucho con Ricardo y este es uno de los negocios más difíciles que hay porque eh, desde una perspectiva de experiencia de cliente, la gente pide una canasta promedio de 30 o 40 productos. Si tú le entregas a ese usuario 29 productos bien, pero uno mal, el usuario vive una pésima experiencia. Y mal es porque o lo escogiste equivocadamente o no lo tenías. eh, Porque de alguna manera, si no le puedes entregar el pedido completo, el usuario va a tener que ir a la tienda. Y si tiene que ir a la tienda, pues se pierde todo el valor de esta historia. Entonces, pues sí, a mí me queda un poco la espinita de que yo creo que Merkeo tenía un potencial enorme que no logramos terminar de desarrollar. Pero también sé que lo difícil que era y para lograr estos éxitos de emprendimiento, pues no solo hay que tener ganas, sino también mucha suerte y bueno, yo dejé esa historia y dejé acompañarlos en ese gran reto y no sé, de pronto algún día vuelvo a tratar de hacer algo en ese espacio porque sin lugar a duda creo que sigue habiendo una oportunidad muy grande como tú la cuentas como justo en México. Oye, y bueno, después de la experiencia de Merkeo y antes de entrar a Avi, ¿cuáles dirías que son como los aprendizajes más importantes que te llevaste de este paso por Merkeo? Bueno, entonces nada, de Merkeo creo que aprendí muchísimo como la capacidad de construir una compañía que combina tecnología con operaciones. Eh, si tú te pones a pensar, pues claro, la gente pide a través de una app y montamos un sistema de inventario para administrar todo lo que tenemos y poderlo entregar a tiempo y poder gestionar correctamente cada uno de los inventarios para que el pedido llegue completo. Pero después todo esto es simplemente un reflejo de un mundo físico en el que tienes que operar en el mundo físico y tienes que montar bodegas y contratar, comprar inventario y administrar la merma y administrar que no te roben el inventario y contratar camiones que entreguen estos pedidos. Entonces, creo que de lo que aprendí un montón es cómo administrar ese reto de ir construyendo tecnología y hacerlo encajar con una operación excelente. Y ese reto, pues digamos que es el en el que he seguido a lo largo de mi vida, pero te diría que esa historia fue muy impactante. Y tal vez la segunda parte que creo que fue muy valiosa para mí es, yo hasta ahí había liderado equipos relativamente pequeños. En Merkeo entro y tengo que construir mi equipo con mi cultura y con las personas claves con las que uno pues va a poder construir esta historia y resolver un reto como Merkeo es un reto de tener un equipo excepcional. Entonces tal vez lo siguiente de lo que aprendo un montón es a identificar ese talento clave y a estrellarme y equivocarme contratando a personas equivocadas y entender el valor de la cultura en una organización. No solo el mejor, el más productivo es el que encaja dentro de tu equipo, tiene que ser alguien que realmente trabaje según los comportamientos que creemos válidos en nuestra compañía. Y todo esto lo comencé a ver como desde una versión muy inicial, te diría, pero ahora que estoy construyendo Avi, tal vez esta historia de construir el equipo correcto y construir la cultura de manera determinada desde el día uno para asegurar de que tienes un equipo cohesionado
ha sido pues una de las grandes atenciones y temas a los que le hemos invertido con mi socia en Avi de manera considerable. Sebastián, me voy a pasar entonces ahora al próximo escalón de tu historia, de tu cuento, que tiene que ver con transformación digital. Yo recuerdo que en el siglo pasado, que suena lejano, pero no está tan lejano, el tema de la transformación digital era el punto de revisión en las empresas, en los comités directivos, y una compañía que no decía que estaba preparándose para ejecutar una transformación digital, era una compañía que salía mal en la foto. No se veía bien y este punto, además de ser una palabra o un término quizás que estuvo muy de moda también y que sigue todavía, también generaba mucha preocupación en los equipos. No se sabía muy bien cómo se iba a comer, cómo se iba a manejar este punto. Y tú, antes justo del gran convertidor digital de la historia que ha sido el COVID, te convertiste en Chief Digital Officer de un banco, que además tú nos contarás un poco, pero quiero pensar que el Banco de Bogotá seguramente no era un banco, no lo conozco, pero probablemente no es un banco, digamos, quizás es muy conservador o era, no lo sé, y te llaman a este reto. Cuéntanos esa historia para entenderla de fondo. ¿Qué estaba buscando el banco cuando le dice a Sebastián, súbete al barco y ayúdanos a mover la digitalización en la parte de ahorro y en la parte de crédito? Pues mira, Adolfo, la verdad es que cuando yo tomo la decisión de salir de Merkeo, entonces estoy totalmente apasionado por el emprendimiento y veo una oportunidad muy grande en, como te decía, dar acceso en cuentas de ahorro y tarjetas de crédito y productos sencillos de crédito al grueso de consumidores colombianos. Lo había visto de frente al ver que la gente no tenía estos productos cuando operábamos en Merkeo y veía la necesidad muy clara. Y me apasionaba mucho lo que había hecho David Vélez en Brasil con Nubank, donde pudieron lanzar una tarjeta de crédito que estaba comiendo el mercado y que estaba con una propuesta muy disruptiva de, pues, sin oficinas, poder tú sacar tus productos digitales en línea y todo desde la app. Están construyendo uno de los bancos más grandes de Latinoamérica, que ya lo hemos visto hasta dónde ha llegado esa historia. Pero cuando me pongo a hablar y a pensar en esto, un buen amigo con el que había trabajado en la organización anterior, estaba liderando esta parte digital del banco y pasaba a ser el CFO del banco. Y comenzamos a tener muchas conversaciones sobre esta oportunidad de digitalizar toda esta historia del acceso a crédito, del acceso a los productos de consumo de crédito, y cómo yo quiero hacer esto por mi cuenta. eh, y él un día, desayunando un día aquí en Bogotá, me dice, pero si te apasiona tanto esta vaina, ¿por qué no nos ayudas a hacerlo aquí en el banco? Vas a tener un impacto muchísimo más grande, lo vas a hacer más rápido. ¿Por qué tienes que hacerlo solo? Y creo que tenía muchísima razón. La primera respuesta fue, no, yo soy emprendedor, tal cosa, ¿no? Pero después de un par de horitos después, como dicen, em, la verdad es que creo que tenía toda la razón. Y tomo la decisión de irme a liderar el laboratorio digital del Banco Bogotá. Y cuando tomo la decisión le digo como una pequeña condición y es, bueno, yo lo voy a hacer, pero en un año y medio, yo voy a salir después de hacer lo mío. No sé cuánto tome esto, pero al final voy a seguir siendo emprendedor. Y él me dice, no, no hay problema, hazlo, pero cuando te salgas tienes que dejar a alguien mejor que tú liderando este barco. Y lo segundo que le dije es, bueno, pero de verdad vamos a hacer cosas y vamos a tomar decisiones rápidas y demás. Digo, mire, la verdad es que yo voy a ser el CFO del banco. Nosotros le creemos a esto digital rotundamente. Por eso llevo trabajando todos estos años en esto. Entonces, la verdad, fui muy afortunado de poder tener ese entorno en un banco. Porque en un barco yo creo que lo más difícil, como tú mencionabas, Adolfo, es la gestión de cambio y es montar a los altos directivos, a los financieros en toda esta historia. Y él había podido construir un racional muy claro de cómo íbamos a fondear esta apuesta en digital y desde el día uno fuimos muy conscientes de ejecutar muy bien toda la transformación digital, pero también de contarle la historia muy bien a los directivos del banco para que todo el mundo entendiera el valor que estábamos generando. Y creo que haber llegado en ese entorno, pues nos permitió movernos muy rápido.
Para que te hagas una idea, lanzamos los productos de consumo digital y en menos de un año habíamos duplicado las originaciones totales del banco, porque digital se convirtió en la mitad de las originaciones. Y ahí también te das cuenta, pues, del poder de una marca grande y del poder de unos canales de distribución grandes, ¿no? Lanzábamos la tarjeta de crédito en línea y obviamente no solo el portal tenía millones de usuarios, sino también se utilizaba desde las tabletas de las oficinas y teníamos una fuerza de ventas grandísima que inmediatamente comenzaba a utilizar estas herramientas. Entonces, pues, tiene de negativo que hay mucha fricción y cuesta un poco la gestión de cambio, pero tiene de positivo, pues que si te montas en un transatlántico de este tamaño, cualquier cosa que hagas bien puede tener un alcance enorme, ¿no? Oye, Sebastián, con esta historia que nos comentas de tanto crecimiento y todo eso, seguramente en algún momento tuviste como esa tentación de decir, ¿y si me quedo aquí? Si me quedo en Banco con Colombia, antes justo de comenzar la historia de Abby, ¿no? Que es tu historia más reciente. ¿Por qué no nos platicas un poco de esa decisión y de cómo surgió Abby? Pero vamos a una pausa y regresamos contigo para que nos platiques. Somos Sport Madness. Nos dedicamos a hacer realidad los eventos deportivos de empresas, escuelas, universidades e instituciones gubernamentales, desde carreras empresariales para celebrar una fecha especial o para aportar a una causa social, organizar tus torneos de fútbol, pádel, básquet o golf, ofrecer conferencias de bienestar o crear team buildings con componentes deportivos. Visítanos en www.sportmadness.club y hagamos realidad tu próximo evento deportivo. Oye, Sebastián, estabas teniendo mucho éxito en el banco, estabas creciendo. ¿Nunca tuviste la tentación de dejar de emprender y seguir la carrera corporativa en el banco? ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue, junto con esto, el nacimiento de Abby? Platícanos un poco. Pues mira, Adrián, la verdad es que, como te lo describí al principio, para mí es más importante construir mi negocio con mi cultura, así sea a una escala mucho menor que el éxito corporativo que uno podría terminar teniendo a partir de lo que veníamos construyendo en el banco. Entonces, la determinación de que yo iba a terminar volviendo a emprender estaba completamente intacta y era más una cuestión de cuándo encontraba esa siguiente gran oportunidad. Yo había pensado en hacer tarjetas de crédito, cuentas de ahorro, pero ya el banco estaba haciendo un trabajo excepcional y ya Rappi estaba entrando con unos productos muy buenos y el resto de los bancos estaban comenzando a hacer catch up. El problema que yo veía de alguna manera estaba siendo resuelto. Después también vimos llegar a Newark y demás a nuestros mercados. Entonces, pero tal vez lo que me encontré que fue muy interesante en el banco es que el banco era excepcionalmente bueno haciendo, o lo que habíamos logrado construir, éramos muy buenos desembolsándole al usuario una tarjeta de crédito, un crédito de consumo, un crédito sobre su nómina, una cuenta de ahorros, porque podíamos validar la identidad de la persona en línea, podíamos saber si el usuario podía pagar porque entendíamos su buro de crédito o su historial de crédito y podíamos saber cuántos ingresos tenían porque nos conectábamos con un sistema de los fondos de pensiones para entender esto. Y después podíamos firmar todos estos contratos digitalmente y ya la tecnología estaba lista para que uno pudiera firmar documentos en línea. Cuando nos pusimos en el reto de hacer créditos hipotecarios, Adrián, nos estrellamos como contra un muro y nos volvimos como 30 años para atrás. Mientras que a Adrián le podíamos hacer este ejercicio en línea de saber cuánto ganaba, de saber su buró, de saber quién era Adrián y de constituir todo el crédito para él personalmente en línea, porque ya estaba la tecnología y la infraestructura montada. Cuando tratábamos de hacer lo mismo para la vivienda de Adrián, todo era completamente análogo. O sea, tú decías, listo, ¿cuánto vale la casa que Adrián quiere comprar? No, hay que llamar a un evaluador y entre 2 y 3 semanas nos contesta un estudio donde dice cuánto vale esa casa. No, queremos saber cuál es la situación legal de ese inmueble. No, nos toca contratar una oficina de abogados para que haga un estudio de títulos y revise que en los últimos 30 años, en todas las escrituras que han pasado en esa casa, no haya ningún problema legal para que tengamos un problema. Y bueno, ya logramos hacer el avalúo, ya logramos hacer el chequeo legal. Ahora constituyamos la hipoteca. Pues no, nos tocaba firmar 40 documentos, ir a una notaría y esperar a que el registro público nos dijera que ya todo estaba listo. Entonces, para mí se comenzó a volver muy obvio que montar esa infraestructura para que la gente pudiera sacar créditos de vivienda iba a ser muy importante. Y lo otro que pasó, pues a partir de, como de seguir en esta exploración de pensar en qué cosas podían tener impacto,
es que pues me encontré que, claro, las tarjetas de crédito son un producto muy valioso si tú no la tienes porque te evita ir a gota a gotas o te permite resolver un problema de liquidez de corto plazo importante. Pero cuando tú ves en los créditos que tienen un gran impacto en la vida de las familias, los créditos hipotecarios a 20 años a tasas competitivas son créditos importantísimos. Y cuando tú ves el desarrollo de los países desarrollados de Estados Unidos, pues uno ve como la mayoría de emprendedores hipotecaron su casa, vendieron su casa para poder montar su negocio, la hipotecaron para que sus hijos estudiaran y de alguna manera ese activo que es la vivienda se vuelve como ese patrimonio con el que la gente puede seguir construyendo y capturando sus oportunidades hacia adelante. Y para mí que los bancos estuvieran tan lejos de poder desbloquear esa liquidez, esa riqueza que tenían las familias, se volvió pues, un propósito muy importante para mí. Y de ahí surgió la idea de construir Avi de mi lado. Después me encontré con Brim, mi socia, que venía de Estados Unidos, es americana, llegó a Colombia porque se casó con un colombiano que era mi jefe de ese momento en el banco. em, y Brin vivió esto desde otro escenario. Y es, en Estados Unidos ella veía cómo todos estos servicios funcionaban, cómo podías comprar una vivienda con y toda la información, todo el detalle de seguridad, podías sacar un crédito en cuestión de días. Y cuando llegó a Colombia se estrelló con que si no estaba visitando y recorriendo las calles no tenía chance de comprarlas y duró varios meses viviendo donde su suegra, a la cual quería mucho, pero sin lugar a dudas pues pasó por muchas incomodidades. Y ella ya había trabajado en Estados Unidos en estas compañías de PropTech, que es la intersección entre vivienda, real estate y tecnología, y veía que había una oportunidad también muy grande acá. Entonces nos juntamos y comenzamos a pensar, bueno, ¿cómo atacamos este problema y cómo comenzamos a resolver el reto de que la gente pueda tener crédito para comprar casa cuando quiera? O de que cuando la gente tenga una oportunidad pueda vender su casa en el momento en que necesite y pueda avanzar y utilizar esa riqueza para seguir adelante, ¿no? Entonces, nace Tuavi, en el caso de México se llama así Tuavi, en el caso de Colombia es Avi, tengo entendido. Cuéntanos específicamente hacia qué punto del mundo de las PropTech se enfoca. Hemos tenido la oportunidad de platicar, de conversar con varias PropTech en cuentos corporativos y hemos visto que hay diferentes nichos. El nicho y el modelo de operación de Avi, ¿cuál es? Entonces, mira, lo primero que te diría es a nosotros nos parece importante resolver el problema del grueso de la población, de la clase media, porque es históricamente el lugar donde todo esto ha sido más desatendido y donde la tecnología va a tener un impacto más grande. Cuando tú te pones a pensar, pues nada, claro, si vas a vender una casa en las lomas de Chapultepec, pues vas a tener un super broker que es súper especialista, los bancos van a correr para que el crédito salga, las notarías te van a ayudar en como sea, porque es un ticket tan grande que se justifica que tú puedas vivir una experiencia súper personalizada, a pesar de que igual tiene retos. Pero cuando te vas al segmento de viviendas en México de 600,000 pesos, de 800,000 pesos, de 1 millón de pesos, en ese segmento te encuentras que el usuario está prácticamente abandonado. O sea, los brokers son supremamente informales, no hay información para poder entender un precio. Si quieres sacar un crédito, pues se tiene Infonavit, que es una berraquera de solución, berraquera dicho como muy bueno, em, pero que los usuarios no saben cómo utilizar. Y entonces construir una compañía de tecnología que simplifique ayude en este espacio nos parece muy importante. Y después lo segundo es, nosotros lo que queremos es construir, como te digo, como esta infraestructura de datos y de precios y de capa transaccional y de redes comerciales, pero como siempre uno tiene que comenzar atendiendo y resolviéndole un dolor al usuario. Eh, y el dolor que vemos como más grande es, venga, la gente hoy se demora de 14 a 18 meses vendiendo su casa. Ese problema, eso no tiene sentido. Si creemos en un mundo en el cual la gente puede utilizar la riqueza de su casa para capturar su siguiente oportunidad, que la gente se demore 14 o 18 meses vendiendo su casa, es en la práctica que todo el mundo tenga que dejar pasar las oportunidades, porque muy pocas oportunidades a uno lo esperan 14 o 18 meses. Y nos ponemos en el reto de ser capaces de comprar viviendas en 10 días. El que nos quiera vender mientras esté en nuestro segmento, mientras esté en nuestra zona y mientras seamos capaces de entender el activo, vamos a comprarle su vivienda en 10 días. Y esa es una propuesta de valor que tiene un impacto enorme. O sea, obviamente comenzamos primero en Colombia,
pero en un mercado en el que te demoras 14, 18 meses, donde además tienes un miedo enorme a que te hagan fraude, porque ya vas a terminar vendiendo a otra persona que no conoces, que llegue una compañía seria y te diga que te compra y que te paga en 10 días, se vuelve una solución de altísimo valor y ese es el producto con el que comenzamos a crecer. Claro, para poder comprar casas en 10 días, tenemos que haber automatizado las conversaciones que acabamos de hablar. Entonces, primero abrimos zonas específicas donde entendemos los precios al detalle. Y para entender los precios al detalle, tenemos gente recorriendo las calles y tomándole foto a todos los letreros de se vende. Y nos conectamos con los bancos para saber qué tanto están prestando y a qué precio están vendiendo. Y hacemos entrevistas a los usuarios para saber cuánto tiempo se tomaron en vender en esas zonas. Y comenzamos a agilizar todo este proceso y somos capaces de lanzar esta solución que, como te digo, tiene muchísimo impacto y nos permite crecer mucho como compañía. Una vez comprado este activo, pues igual hay que venderlo y lo que hacemos es que montamos una red de agentes inmobiliarios a los que les ponemos unas reglas muy claras y somos siempre muy serios en que el que venda la casa siempre va a recibir la comisión, en que la casa no tiene ningún problema legal y en que lo vamos a ayudar a que el usuario consiga el crédito y entonces también comenzamos a vender las casas muy rápidamente. Entonces nos volvemos de alguna manera como un market maker, como un habilitador de mercado para que el que venda, venda cuando necesite y para que el que compre, compre cuando necesite y con acceso a crédito. Y eso en este segmento estaba supremamente desentendido y comenzamos a crecer a muchísima velocidad. Bueno, en la práctica comenzamos a crecer a buena velocidad, pero muy rápido llega la pandemia y cierran todo, ¿no? Y en ese momento mi socio que está en Nueva York me llama y me dice, tenemos que parar de comprar ya mismo porque esto se ve más serio de lo que parece. No sé si se acuerdan, pero aquí creíamos que eso no era tan grande. Yo le decía, Rin, tranquila, eso aquí no va a llegar así. No, 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 dejemos de comprar, créeme. Paramos, logramos vender nuestro inventario, pero pues prácticamente el mundo para, sobre todo esos primeros, como te diría que 4 o 5 meses. Y ahí tenemos que tomar un montón de decisiones difíciles, pero después la pandemia misma se nos vuelve un gran acelerador, porque la gente comienza a valorar muchísimo más cambiar de casa y entonces comenzamos a recibir mucha demanda y el modelo comienza a crecer con mucha fuerza en pandemia. Oye, y crece tanto, Sebastián, que en el 2022 son nombrados unicornio, el segundo unicornio de Colombia después de Rappi. ¿Qué ha significado llegar a esta valoración y y cómo la ves tú en el día a día? O sea, no sé cuántos unicornios hay en Colombia, a lo mejor tú sí lo sabes, pero en México en realidad son muy pocos, contados con los dedos de la mano, así que es un honor estar en ese nivel, ¿no? Sí, a ver, yo te diría que lo que a nosotros nos mueve es realmente escalar nuestras soluciones porque vamos a tocar muchísimos más usuarios. Y un negocio como el nuestro, que lo que hace es inyectarle liquidez al mercado, o sea, nosotros compramos miles de viviendas, nosotros le prestamos a través de nuestros bancos aliados a miles de familias todos los meses. Y entonces, para nosotros, tener acceso a capital es un elemento fundamental para poder construir nuestro negocio. Y creo que tuvimos muchísima suerte de que logramos implementar muy rápidamente estas soluciones, pero además nos encontramos con unos socios de altísima calidad que le creyeron y le han apostado a este negocio eh, casi que con entera confianza. Entonces, en la medida en que el negocio iba creciendo, íbamos recibiendo más apoyo de estos inversionistas. Nos invirtieron varios de los fondos más grandes de Estados Unidos. Después, cuando entramos a México, nos invirtió el grupo Banorte, nos invirtió Televisa, nos invirtieron algunos como un fondo de los Coppel, y todo eso nos llena de orgullo porque de alguna manera nos permite tener ese capital para poderle inyectar liquidez al mercado de vivienda. Y en esa última valoración, pues la compañía llega a valer más de $1.000 millones y se convierte, como tú dices, en unicornio. Eh, que te diría que desde el aspecto financiero, faltan muchos años para que nosotros hayamos sido exitosos como compañía, porque transformar esta industria va a tomar otros 20 años probablemente. Pero tener el acceso a esos recursos y que de alguna manera también nuestro equipo se sienta respaldado de esa manera ha sido muy importante. Y eso nos ha permitido atraer al mejor talento y trabajar con personas excepcionales que de alguna manera le creen a esta gran misión y ven cómo hemos logrado desbloquear cada uno de estos hitos que de alguna manera pues son buenas cartas de presentación. Después, nadie se viene a trabajar a un lugar porque
porque eres unicornio, te sirve para llamar algo la atención. Después tienes que tener un plan muy serio y muy robusto si quieres atraer al mejor talento, ¿no? Muy bien, Sebastián. Y entonces, ya en este proceso de consolidar AVI, ¿qué es lo que les espera para los próximos años? ¿Hacia dónde se están enfocando? ¿Y qué es lo que esperan lograr, no sé, digamos, en los próximos 5 años? Pues mira, nosotros existimos porque, como te decía, la tecnología ya estaba lista para que tú pudieras construir estos sistemas de datos, para que le pudieras poner un precio a una vivienda casi que automáticamente. Hoy, 99% de nuestros precios en Colombia son hechos por nuestro modelo de Machine Learning. Cerca del 75% de nuestros precios en México son hechos por esta herramienta de Machine Learning. Y haber tenido la capacidad de agrupar todos estos datos, de utilizar estas tecnologías de Big Data y convertirlo en soluciones analíticas para que podamos entender en tiempo real los precios de las viviendas, fue un elemento indispensable para que pudiéramos existir como empresa. Y después nosotros estos modelos de precios se los hemos habilitado a los usuarios a través de una herramienta que tenemos a Vímetro dentro de propiedades.com para que la gente pueda saber en cualquier momento cuánto vale su casa, porque de alguna manera democratizar el acceso a la información es parte de nuestra misión. Pero digamos que una vez logramos desbloquear esta historia de poder entender los precios en línea, em, el otro reto que tiene nuestro negocio es que es un proceso súper consultivo y súper personalizado. Entonces, pues si tú quieres vender tu casa, Adriano, tú quieres comprar tu casa, pues tu caso es supremamente específico. Tú tienes una casa que tiene una situación legal porque estás casado y después tienes otra situación porque en algún momento tienes una hipoteca con un banco y después la siguiente casa que quieres tiene estos otros elementos. Entonces, normalmente nosotros como pensamos en Avi es una compañía que tiene, digamos, alta tecnología para resolver esos problemas, pero después tiene un toque humano muy, muy importante para que te podamos acompañar en el proceso de tomar la decisión financiera más importante de tus vidas. Sin embargo, lo que está pasando en este momento con estos modelos de inteligencia artificial, con estos agentes que te pueden atender y acompañar, está transformándonos a nosotros de raíz. Lo que nosotros estamos viendo es que ahora le podemos ofrecer una experiencia personalizada casi que a cualquier usuario, em, porque estos agentes logran procesar esta información de manera muy rápida y logran ofrecer una experiencia de buena calidad y con todo el contexto personalizado que los usuarios necesitan. Entonces, esto se está volviendo un acelerador enorme en nuestro negocio. Antes Avi casi que solo servía a estos usuarios que ya estaban completamente listos para vender, completamente listos para comprar o para sacar un crédito hipotecario. En este momento estamos comenzando a atender usuarios que están pensando en vender en 6 meses, que necesitan organizar ciertos documentos, que están apenas en el proceso de comenzar a buscar casa y a entender si van a sacar crédito. Y estos agentes que no nos cuestan o pues que cuestan mucho menos que un humano, nos permiten atender a todos estos usuarios donde la matemática no nos daba y nos está permitiendo crecer como negocio a otra velocidad. Entonces, como tú decías hace un rato, Adolfo, de los procesos de transformación digital en los bancos, nosotros hoy en Avi nos sentimos en un proceso de transformación, pero en un proceso de transformación de inteligencia artificial, porque creemos que nuestro negocio se va a transformar completamente con la existencia de estos agentes y con la capacidad de ofrecer una experiencia personalizada a tan bajo costo. Y por eso lanzamos nuestra propia división de transformación dentro de la organización y estamos comenzando a transformar cada uno de los elementos de tu AVI para poder utilizar esta tecnología para catalizar mejores experiencias para nuestros usuarios. Oye, y me voy a regresar un poco a todo el crecimiento que ha tenido la empresa y voy a hacer una pregunta que, híjole, ya verás cómo tú contestarla. A ver, hoy son unicornio. ¿Hoy ya son rentables? Entonces, mira, Colombia es rentable desde finales del año pasado. Si nos hubiéramos reunido, Adrián, hace 8 meses, yo tendría un pelo hasta acá. Y hicimos una apuesta con el equipo de que si llegábamos de rentables en Colombia, yo me pelaba. Ya esto es lo que ha crecido desde diciembre hasta junio, porque fue un hito muy importante para la organización.
Y el hito de este año es volvernos rentables como compañía completa. Todavía México no ha llegado a este hito de rentabilidad, pero estamos aplicando el mismo proceso que aplicamos en Colombia. Porque ser autosostenibles es súper importante para lo que estamos haciendo. O sea, si nosotros realmente creemos que transformar este sector va a tomarnos 10, 20 años, pues depender de que unos inversionistas externos nos pongan capital para poder ejecutar esta misión, eh, nos limita nuestra capacidad de realmente liderar esta transformación. Entonces, se nos volvió un objetivo, una obsesión que estamos logrando alcanzar y bueno, espero contarles a final de año que ya lo cumplimos como organización consolidada. Bueno, te deseamos todo el éxito del mundo en ese proceso, en esa búsqueda de la rentabilidad y el crecimiento. Seguramente lo van a lograr con todo el equipo y con toda la atracción que están alcanzando, no solamente en Colombia, sino a nivel ya aguas afuera y aquí bienvenido a México, donde seguramente tendrán esa gran exposición. Y bien, Sebastián, ahora regresamos a las preguntas personales típicas de cuentos corporativos, donde lo primero que te vamos a consultar es si te gustan los cuentos. Pues no soy un gran fan de los cuentos, Adolfo, pero te puedo hablar digamos, cuando chiquito, sí leí algo de cuentos y pensando en este programa, como que recordé un cuento que marcó mi vida y que ahora que lo volví a pensar, tiene, tiene una conexión interesante. Cuando yo estaba en el colegio, un día nos pusieron a leer un cuento muy corto de Borges que se llamaba Funes el Memorioso. Y Funes el Memorioso es la historia de una persona que a través de un accidente y una situación que le ocurre, tiene como el superpoder de recordar todo al máximo nivel de detalle. Y eso pues suena como un superpoder, ¿no? Él se acuerda de todo y cómo cambió todo en cada momento, cómo era el sol de las 2 de la tarde y cómo era el sol de las 2:05, ¿no? Eh, y aunque eso parecía una superventaja, se le comenzó a volver como su infierno, porque entender y conocer el detalle y recordar todo a ese nivel y a esa minucia no le permitía casi que pensar en nada más, casi que desarrollar su vida. Y yo creo que eso lo conecto hoy en día como con algo que nos pasa como compañía o que le pasa hoy en el mundo de los datos, y es que cuando tienes tantos datos, a veces te cuesta trabajo como que extraer y sacar conclusiones y operar, y te ahogan los datos y terminas a veces como en esta historia del análisis parálisis. Entonces, pues nada, ese fue un cuento que de alguna manera me marcó y que siempre recuerdo mucho. Oye, Sebastián, y en relación a libros, ¿nos podrías recomendar alguno? ¿Puede ser relacionado con emprendimiento o alguna novela que acabas de leer que te marcó? Hace un par de meses me leí un libro que me gustó muchísimo, que se llama The Nvidia Way, y es la historia de Nvidia. La verdad, supremamente interesante y apasionante ver. Es una compañía que se ha tenido que reinventar 4 o 5 veces, que ha puesto casi que ha abandonado su negocio anterior para tomar decisiones radicales de capturar nuevos mercados, como con una visión de tecnología que les permitió pues construir una compañía que hoy está definiendo nuestra, nuestra actualidad. Entonces, al que no se lo haya leído y le guste las historias de emprendimiento, la super recomiendo. Genial. Y Sebastián, en la parte de tecnología, ¿hay alguna aplicación o algún gadget que tú utilices con frecuencia y que puedas recomendar? Pues, o sea, en general, creo que como compañía estamos obsesionados con la inteligencia artificial y con cómo esto nos puede ayudar en el desarrollo de nuestro negocio. Yo uso hoy en día ChatGPT, no sé, 50 veces al día para diferentes cosas, para escribir mis correos, para tomar decisiones, para compartir comunicados, para analizar datos. Y obviamente creo que esto lo está usando todo el mundo, pero es muy importante. Y después lo que ha pasado en nuestra compañía con el uso de Cursor, para acelerar o incrementar la productividad de nuestro equipo de desarrollo, también ha sido supremamente como sorprendente. O sea, tú ves desarrolladores que están entregando 4 o 5 veces más líneas de código de las que entregaban antes con la misma calidad. Y eso
pues esto estoy seguro que nos va a transformar como negocio. De pronto esas dos son dos herramientas que hoy me llaman un montón la atención. Cursor, comentas que es la última, ¿verdad? Sí. Oye, y a ver, en relación a emprendedores latinoamericanos, ¿nos podrías mencionar 2 o 3, pues, de tu ámbito cercano que creas que vale la pena seguir? A ver, o sea, nosotros cuando comenzamos esta compañía teníamos muy claro que para transformar esta industria vamos a necesitar 20 o 30 años. Y siempre que decimos eso, con la velocidad a la que pasan los cambios en el emprendimiento, se siente raro, ¿no? Eh, y he conectado mucho con las historias de Mercado Libre, de Marcos Galperín, de Nubank y David Vélez, porque cuando uno los oye hablando a ellos, ellos sabían que iba a tomar todo este tiempo. O sea, Mercado Libre, uno oye a Marcos Galperín hablando en el día en el que su oficina era un parqueadero, y Marcos Galperín dice que va a construir la compañía más grande de Latinoamérica, que para eso va a necesitar muchos años, y 25 años después Mercado Libre se vuelve la compañía más valiosa de Latinoamérica y hoy domina como completamente el e-commerce, los pagos, y creo que todavía hacia adelante le queda muchísimo por construir. Y me pasa parecido con la historia de David Vélez, cuando uno ve como las probabilidades de tú como un colombiano montar el banco digital más grande de Brasil y probablemente el que será el banco más grande de Brasil, em, con todos los retos de regulación, de poder de las grandes instituciones, pues uno lo ve como completamente improbable. Y él dice, es improbable, pero el tiempo y el buen equipo probablemente tendremos que tener algo de suerte, pero probablemente vamos a ser capaces de lograr esa transformación. Y hoy que Nubank sea el mayor originador de tarjetas de crédito de Brasil por órdenes de magnitud, que esté teniendo el impacto que está teniendo en México y en Colombia, y llevarán creo que 10, 12 años, pues también me llena de ilusión y de emoción, porque son caminos que estamos nosotros intentando replicar, eh, y pues también demuestra que es posible construir esas compañías con visión de largo plazo, con paciencia, para transformar industrias tan complejas como lo es el e-commerce o como lo es el sector financiero. Nosotros creemos que el sector vivienda es así de complicado, y que trabajar constantemente y disciplinadamente para lograr esta transformación que nos puede permitir tener un impacto enorme en cientos de miles de familias y construir un negocio de gran escala. Sebastián, ya para concluir, de lo que ha sido tu historia, con tus aciertos y con tus reveses, ¿hay algo que harías diferente si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo? Nunca he pensado que haría diferente, Adolfo. Yo creo que yo me siento extremadamente afortunado como de la ruta que tuve que vivir. Las personas que pude ir conociendo a lo largo de mi vida me han enseñado un montón de cosas que me han permitido hoy estar donde estoy. Y tal vez siempre pienso más esto hacia adelante, y es cómo debe uno seguir como aprendiendo, retándose, equivocándose y conociendo personas que me permitan seguir evolucionando como ser humano. Como te decía, me siento muy afortunado de haber sido hijo de mis padres y de la educación que me dieron, de ese primer trabajo en la organización Sarmiento Angulo que me llevó a trabajar horas intensísimas y a trabajar con una rigurosidad que yo nunca me imaginé, de haber trabajado en mercadeo con emprendedores que ya habían sido exitosos y que me enseñaron cómo construir estos negocios, con tecnología y operaciones, y después de haberme podido encontrar con una socia como Brin, que me ha ayudado a llevar esto como a otra escala y que pues, con la cual hemos podido construir un negocio tan interesante. Y ya, y tal vez lo último es, Javi es un negocio extremadamente complejo, porque el mercado de vivienda es complejo, y para hacerlo necesitas un equipo excepcional, y yo te diría que la salsa secreta de nuestra compañía es que hemos podido atraer un talento que yo jamás me imaginé capaz de reclutar. Y el fondo es que yo no lo estoy reclutando, lo está reclutando una misión y un propósito y una compañía que puede llegar a tener un impacto enorme en la vida de millones de familias. Y eso pues como que me llena de fortuna, ¿verdad? Me llena como de responsabilidad, como sigue uno atrayendo ese gran talento y como uno siempre está a la altura de las circunstancias, ¿no? Ok.
Sebastián, pues la verdad es que es impresionante la historia, lo que han logrado hoy, como decíamos, el segundo unicornio de Colombia. Así que muchísimas gracias por conversar con nosotros, y a ti que has llegado hasta este punto del episodio, muchísimas gracias. Seguramente lo has disfrutado tanto como nosotros, así que no dudes en suscribirte en tu plataforma y calificarnos con 5 estrellas. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube de Cuentos Corporativos. No se te olvide dar la campanita de notificación para que te avisemos cada vez que subimos un nuevo episodio. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Sebastián, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Adriana, Adolfo. Ha sido verdaderamente un placer estar con ustedes y espero haya sido un cuento interesante.